¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Hoy domingo cuarto de Pascua. Es el domingo del Buen Pastor. Es la jornada mundial de oración por las vocaciones. Hoy le damos gracias a Dios que nos regaló en Jesús al pastor modelo, el pastor ejemplar, el Buen Pastor. Queremos permanecer siempre como miembros de su comunidad, miembros de su rebaño. Precisamente por eso hoy escuchamos el Evangelio de San Juan en el capítulo 10. El capítulo 10 forma una unidad con el capítulo 9, que es el texto de la curación curación no, sino la Jesús que le da la vista al ciego de nacimiento, porque no lo curó, sino que le dio la capacidad de ver. Él nació sin ver, sin la capacidad de ver, y Jesús le regaló la vista. Precisamente por eso los fariseos reaccionan en contra de Jesús y en contra del ciego, del que era ciego, y lo expulsan de la sinagoga por ser discípulo abiertamente de Jesús, por ser una persona libre y sin miedo. Y después de eso, entonces, hay una confrontación, un conflicto fuerte entre Jesús y los fariseos. Ahí es donde entra este discurso de Jesús del capítulo 10, en el que Él explica quién es y qué es lo que hace Él. Versículos del 1 al 10. Se lo aseguro, dice el Señor, quien no entra por la puerta en el recinto de las ovejas, sino trepando por otro lado, ese es un ladrón y un bandido. Solo hay un modo legítimo para entrar, para tener acceso a las ovejas, al rebaño, es decir, a la comunidad de Jesús. Solo hay un acceso, y ese es Jesús. Quien no entra por Jesús, es decir, quien no entra con el estilo de Jesús, el de dar la vida, el de amar hasta despojarse, ese no tiene buena intención. Entra, ¿para qué? Dice Jesús, para robar. Y entra, segunda cosa que dice el Señor, para maltratar. Bandido es quien usa la violencia, ladrón es quien toma lo de los otros para provecho personal. Es lo contrario de Jesús, el ladrón. ¿Qué es lo que hace Jesús? Lo propio de Jesús es poner lo mío a disposición de los demás, no quitarle a los demás lo que es suyo para provecho mío. Quien entra por la puerta, ese es el pastor. Jesús es el único que tiene derecho a entrar en la comunidad, en su iglesia, en su rebaño. Él es, porque Él es el pastor. A ese, continúa el versículo 3, le abre el portero y las ovejas escuchan su voz. Qué bonito, aquí Jesús dice, Él tiene un mensaje a la comunidad, un mensaje al rebaño, y escuchan su voz. Y es la relación entre el pastor y las ovejas, Jesús la describe en términos de amor mutuo, de conocimiento recíproco. Por eso dice, las llama. Las llama significa, hay una palabra que convoca. Y es una palabra personal. Para Jesús no existe la masa, no existe la relación indeterminada. Para Jesús existe la relación personal. A cada uno lo conoce y lo ama, nos conoce y nos ama por nuestro nombre. ¿Y qué es lo que hace Jesús? El verbo del Éxodo. Las va sacando, dice, las va sacando. Y cuando las ha echado fuera, a todas las suyas, camina delante de ellas. No en forma escondida o evitando, no. Jesús actúa con total libertad porque Él es el pastor. Va delante de ellas
y las ovejas lo siguen. Es el verbo que identifica al discípulo. ¿Quién es el discípulo? El que sigue a Jesús. Y por eso dice, las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. La voz de Jesús transmite seguridad y transmite y comunica vida. Por eso las ovejas escuchan la voz de Jesús. A un extraño, en cambio, no lo seguirán, huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús saca las ovejas. Esa semejanza, dice el versículo 6, les puso Jesús, pero ellos, los fariseos, no entendieron a qué se refería. ¿Por qué no le entienden a Jesús? Porque no son de su rebaño. Entonces, vamos concluyendo con el Evangelio de hoy. Jesús añadió, pues sí, se lo aseguro, yo soy la puerta de las ovejas. Es decir, Jesús es el único acceso, el acceso a la vida, el acceso a la libertad, el acceso al reino y el acceso también a la comunidad es Jesús. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos. Repite que quien no entra con la actitud de dar la vida por los otros, ese viene con otro interés. Y Jesús es directo, viene a robar y viene a maltratar. El que entra por mí, yo soy la puerta. El que entra por mí, 3 cosas dice Jesús, a quien pasa por él, que es el acceso al Padre. 3 cosas. Encuentra salvación. Segundo, libertad. Podrá entrar y salir. Y tercero, pasto. ¿Qué significa pasto? En Jesús encontramos lo que nos nutre, lo que de verdad sacia el corazón humano. El ladrón no viene más que para robar, sacrificar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En comparación con el ladrón, Jesús es el pastor. ¿Y cómo se conoce al pastor? El que es pastor da la vida, ama y solo el amor hace vivir a los demás. Que en este día el Señor nos conceda la gracia a quienes nos ha llamado a ser pastores de irnos asemejando cada vez más a Jesús. Feliz domingo y bendiciones para todos.